Nuevamente bienvenidos a los cursos preuniversitarios de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en la asignatura de Estudios Sociales. En esta oportunidad vamos a poder desarrollar el contenido de la orografía de Bolivia. Tema número 9. Para poder referirnos a la orografía de Bolivia, primero debemos de distinguir el concepto. ¿Qué es la orografía? La orografía es parte de la geografía física que se va a encargar del estudio y de la descripción y representación del relieve terrestre. Es decir, nos va a explicar las características externas de la superficie terrestre en una región, en un país, en un continente. Para entender mejor esto del relieve orográfico de nuestro país, debemos también tomar en cuenta que nuestro país se encuentra en el continente americano y el continente americano es atravesado por una gran cordillera, que es la cordillera más larga del mundo y también la más joven. Nos estamos refiriendo a la cordillera de los Andes, como podemos ver en el mapa de la parte derecha inferior. En el territorio boliviano, esta cordillera de los Andes toma características muy particulares que vamos a describir ahora. Una vez que entra a nuestro territorio, va a generar las siguientes características fisiográficas. Va a dividir a nuestro territorio en tres zonas, que ya les habíamos explicado en una primera parte. Nos estamos refiriendo a la zona andina, a la zona subandina y a la zona de los llanos orientales. Cuando la cordillera de los Andes ingresa en territorio boliviano, se va a bifurcar o se va a dividir en dos ramales. Estos dos ramales son los siguientes. Por un lado, en la parte occidental encontraremos a la cordillera occidental o volcánica, también llamada cordillera de la costa, desde un punto de vista americano. Pero nosotros nos vamos a referir a ella como cordillera occidental o volcánica. Esta parte de la cordillera empieza en el nudo de Jucuri al norte. Por excelencia, la mayor elevación que tiene esta cordillera es Sajama, con una elevación de 6.542 metros sobre el nivel del mar. Sajama está ubicado en el departamento de Oruro. También se la llama, como ya les había mencionado, Cordillera de la Costa. Esta cordillera sirve como límite natural con el país vecino de Chile. Como ya les había adelantado, inicia en el nudo de Jucuri, en la zona de Mauripalca, al norte, pero va a terminar en la zona del volcán Licancabur, al sur. En esta cordillera podemos identificar otras subcordilleras o cordilleras que son parte de la cordillera occidental. Las más importantes son la cordillera de Pacajes, un poco más al sur del lago Titicaca, la cordillera de Sililica, más al sur, el cordón volcánico, donde vamos a poder identificar principalmente a la Laguna Colorada, la Laguna Verde, y en toda esta zona cordillerana de la cordillera occidental vamos a encontrar dos pasos naturales, es decir, dos espacios geográficos por donde se va a poder tener acceso de la zona este a la zona oeste. Nos estamos refiriendo al norte de Charaña, al norte Charaña y al sur Ollagüe. El altiplano. El altiplano se encuentra en medio de la cordillera occidental y en medio de la cordillera oriental. Es una altiplanicie que se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del mar, ubicada entre la cordillera occidental y la cordillera oriental. Tiene una superficie de 120.000 kilómetros cuadrados y cuenta dentro de sí con el lago Titicaca, que cabe mencionarles es un lago compartido con la República del Perú. El lago Titicaca es el lago más alto del mundo y el más navegable. Toda la zona del altiplano, geológicamente hablando, fue un lecho de un antiguo mar, del que actualmente han quedado salares, arenas y fósiles marinos. Es decir, el altiplano fue el lecho de un antiguo mar. Nos vamos al análisis de la cordillera real o central, también llamada cordillera de Cochabamba. Es un arco cordillerano que parte del nudo de Apolobamba en el Perú. Va a cruzar el territorio boliviano atravesando principalmente el departamento de La Paz, Oruro, Cochabamba, las serranías de Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Tarija. Esta cordillera también
recibe los nombres de Cordillera Oriental o también Cordillera de Cochabamba. Dentro de esta cordillera vamos a identificar los siguientes subramales cordilleranos. Al norte veremos la Cordillera de Apolobamba, un poco más al sur la Cordillera de Muñecas, la Cordillera de La Paz, de Tres Cruces, de Azanaques, de Los Frailes, la Cordillera de Chichas y la Cordillera de Lipes. En esta lista de 8 cordilleras quiero que tomen muy en cuenta las elevaciones más importantes de cada subcordillera. Por ejemplo, de la Cordillera de Muñecas, la elevación más importante es el Cerro Allantuyo con 5.000 metros. En la Cordillera de La Paz, la elevación más importante es el Illampu, es el Huayna Potosí y es el Illimani. En la Cordillera de Tres Cruces es Hachacuncollo con 5.900 metros. En el caso de la Cordillera de Frailes, el volcán Nuevo Mundo y el Cerro Rico de Potosí. En la Cordillera de Chichas, San Vicente, Chocaya y Chorolque. Y en el caso de la Cordillera de Lipes, el Cerro Zapaleri. Son sus elevaciones más importantes. También debemos mencionar que en esta cordillera se encuentran los recursos mineralógicos más importantes de nuestro país. Y en este mapa identificamos a cada una de las cordilleras que les había mencionado con anterioridad: de Apolobamba, de Muñecas, de La Paz, de Tres Cruces, de Azanaques, de Los Frailes, de Chichas y de Lipes. Y también hacer notar que donde está señalando la flecha se encuentra la cordillera de Cochabamba y su máxima elevación es el Tunari. En este cuadro mostramos las principales montañas, es decir, que tienen más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Quiero que tomen muy en cuenta el nombre de la montaña, en qué cordillera se encuentra y esta cordillera en qué departamento se encuentra. No vamos a redundar con la explicación, puesto que este es un tema en el cual ustedes deben necesariamente de memorizar. Zona subandina o zona de los valles. Los valles está ubicada en los departamentos de La Paz, de Cochabamba, de Chuquisaca y Tarija. Por las condiciones climáticas que tienen los valles, se dividen en dos. Por un lado, en el norte está la zona de los yungas. Yunga es una palabra usada en plural que deriva del quechua, yunca, que sirve para designar a las depresiones o lugares que tienen la característica de ser lugares tropicales. Es decir, lugares con bastante humedad, con bastante niebla, con bastante lluvia. Estas zonas intermontañosas tienen un clima principalmente tropical. Podemos distinguir las localidades de Caranavi, de Coroico, de Coripata, de Chulumani y de Irupana. En la imagen derecha podemos ver el ingreso o el camino que va a la zona de los yungas. Por otro lado están los valles. ¿Qué es un valle? Un valle es una región profunda, pero que está rodeada de montañas, por donde va a correr agua perenne. Sus tierras son fértiles, existe un clima templado. El relieve que lo caracteriza es quebrado. Por ejemplo, en La Paz vamos a encontrar los valles más importantes de Sorata, de Palca y del Uribay. En Cochabamba, los valles de Clisa, de Tarata, de Vinto, de Capinota. En Chuquisaca, los valles de Huacareta, de Camargo, de Padilla y de Yotala. Y en Tarija, los valles de Patcaya, de San Lorenzo y de Entre Ríos. Y por último analizaremos la zona de los llanos orientales. Es la zona geográfica más extensa del país. Está caracterizada por un relieve, es decir, por una superficie plana y aluvial, por haber recibido el depósito de los ríos. Otros son fondos antiguos de mares o de lagos. Y se divide en llanuras húmedas del norte y llanuras secas del sur. Pero vamos a analizar ahora las llanuras húmedas del norte. Las llanuras húmedas del norte comprenden los departamentos de Pando, el norte de La Paz, Beni y el norte de Santa Cruz, con un clima cálido y húmedo. En época de lluvia, las llanuras se inundan, propiciando el crecimiento de pastos naturales que van a favorecer a la cría de vacunos. En este territorio se va a explotar principalmente bosques de caoba, de árboles de mara, de roble, de tajibo y de ocho, además que se extrae de esta zona el caucho y la castaña. Llanuras secas o del Chaco, que se encuentran al sur. En este espacio geográfico se extiende desde la faja subandina al oeste, las serranías chiquitanas hasta la depresión del Alto Paraguay. El clima es seco y caluroso.
existiendo un déficit de humedad por la evaporación del agua. Abundan los matozales y los pajonales. Ahora entienden por qué en el tema de la Guerra del Chaco, lamentablemente una de las características o de las circunstancias más terribles que tuvo que pasar el soldado boliviano fue la falta de agua, pues fue en este lugar geográfico donde se van a desarrollar los acontecimientos de la Guerra del Chaco. También están las llanuras del escudo arcaico o precámbrico, ubicada exactamente en la región oriental de la provincia Itenes, provincia Ñuflo de Chávez, provincia Velasco y la provincia de Chiquitos. Esta región se caracteriza por presentar serranías, colinas de poca elevación como San Lorenzo, San José. El pico más elevado en la zona oriental, en toda la totalidad de la zona oriental, es el Cerro Chochis, con una altura de 1.290 metros. El recurso natural más importante ubicado aquí es el Mutún, que se encuentra en la frontera con el Brasil. Este escudo tiene un clima tropical y semihúmedo, y en la frontera con Brasil, en la época de lluvia, se convierte en un inmenso pantanal o curiché. Esta serranía está fuertemente mineralizada con yacimientos de hierro, de oro y de piedras semipreciosas. En la imagen podemos ver al Cerro Chochis. A la izquierda y a la derecha podemos ver al Mutún boliviano o al recurso mineralógico del Mutún. De ahí se extrae el hierro que posteriormente servirá para la producción de acero. Con esto estaríamos concluyendo el contenido. Muchas gracias.